gracias, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, un proceso muy importante dentro de la ejecución de los planes de negocio y que no le dan la debida importancia es la liquidación. ¿Sabían ustedes que más del 70% de planes de negocio que se han ejecutado no se encuentran liquidados a la fecha? Si bien esto puede presentarles un inconveniente o un problema para algunas entidades, para las personas que se dedican justamente a temas de ejecución, liquidación de planes de negocio, que conocen la estrategia Procompite, este tema de esta brecha de planes de negocio sin liquidar se presenta más que un problema, pues como una oportunidad, ¿no? Entonces esto significa que muchos de nosotros vamos a poder prestar nuestros servicios para poder liquidar estos planes de negocio. Y ahora con la nueva normatividad vigente, pues hay algunas diferencias pequeñas pero importantes en cuanto a la liquidación de planes de negocio. Y justamente estamos acá en la sala para dar a conocer estos puntos, entre otros también que son relacionados a la materia, ¿no? Durante el desarrollo del curso, si tienen alguna duda, una pregunta, una consulta relacionada a liquidación de planes de negocio, por favor, tengan toda la libertad de prender el micrófono, hacer la pregunta o, en todo caso, escribir su consulta por el chat. Este no es un monólogo, de hecho la sesión es participativa, así que para un mejor desarrollo del curso, su participación es muy importante. Voy a compartir mi pantalla, bueno, la pantalla de la computadora para que puedan visualizar. Me confirman si es que pueden visualizar aquí la PPT que les he preparado, ¿no? ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, Miss. Gracias, gracias. Sí se observa. Ya, excelente. Entonces vamos a ampliar para que se pueda visualizar. Esta sesión de hoy está organizada por Social Stratum, que tiene amplia experiencia en el desarrollo de eventos de capacitación justamente en el tema de desarrollo productivo, que está dentro del eje de desarrollo económico del gobierno central, de gobiernos regionales y también de gobiernos locales, ¿no? Entonces, el eje de desarrollo económico es muy importante y si bien hay mucha normatividad en materia de liquidaciones, ustedes son conocedores que en materia de liquidaciones de planes de negocio específicamente no hay mucha normatividad al respecto, ¿no? Pero hay normas de rango mayor de las cuales nosotros nos vamos a apoyar para hacer la liquidación. Vamos a tocar hoy día 7 temas que son muy importantes. La primera sesión va a ser un poco teórica, por eso es que para que sea más sencillo vamos a necesitar la participación de ustedes, pero en la segunda y la tercera sesión va a ser más práctica, ¿no? Vamos a desarrollar casos prácticos, pero antes de iniciar en la práctica, ustedes saben que es muy importante tener el conocimiento técnico, algunos conceptos generales que nos ayuden a identificar algunos procesos o nos faciliten el desarrollo de algunos procesos o formatos. En ese sentido, hoy día vamos a tocar temas de normatividad vigente aplicable al proceso de liquidación, algunos conceptos relacionados a tipos de liquidación, consideraciones para la selección del equipo técnico de liquidación técnica y financiera, consolidación de informes de supervisión, seguimiento y monitoreo, porque es a partir de estos informes que iniciamos la liquidación, uso de formatos de supervisión, seguimiento y monitoreo y requisitos para la elaboración del expediente de liquidación. Nos vamos a quedar en requisitos y, como les digo, en la siguiente sesión ya entramos a lo práctico de la sesión. Como algunos tal vez ya sepan y otros que son nuevos, los felicito por participar de esta reunión, de esta sesión. Hay normatividad relacionada a Procompite que está vigente desde el año 2009, ¿no? ¿Y cómo es que nace la estrategia Procompite? Les comento un poco. A partir
de un convenio que se realizó con Estados Unidos para la comercialización de productos que se puedan producir aquí en el Perú y cuyo mercado sea Estados Unidos, el Estado ha tenido una conciencia clara de que además de que simplemente se realice el Tratado de Libre Comercio, también era necesario fortalecer las organizaciones productivas, ¿no?, en el Perú, para que éstas a su vez puedan tener condiciones necesarias para que pudieran exportar su producto o comercializar su producto a través del tratado. Es así que el poder, en este caso el poder legislativo, diseña normas donde básicamente se establezcan fondos concursables, recursos no retornables, justamente para dinamizar este sector del eje de desarrollo económico. Y es por eso que en el 2006, antes ya, se publica la Ley de Fortalecimiento de Cadenas Productivas, en el 2006. Y justamente ahí establece el concepto de cadena productiva, claramente lo dice la Ley de Fortalecimiento de Cadenas Productivas, y también hace un punto, aprueba un numeral, un artículo en el que señala que a partir de la fecha las entidades del sector público debían implementar fondos no retornables con la finalidad de apoyar a las cadenas productivas, ¿no? Esto a partir del 2006. Luego en el 2009 ya se hace la publicación de muchísimos decretos supremos y leyes o decretos legislativos con rango de ley y leyes en sí que aprobaron estrategias y programas, como por ejemplo, conocen la estrategia Procompite aprobada mediante la ley que está aquí en el lado izquierdo, que es la ley 29337, la ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, más conocida como Procompite. También se aprobó en ese mismo año el programa el PCC Agroideas, ¿no?, el programa de compensaciones para la competitividad, que en sí no es un proceso concursable, es una ventanilla abierta, está abierta todo el año, hay recursos programados y las organizaciones se presentan y si cumplen con los requisitos pueden ser acreedoras de estos recursos no reembolsables. Y la diferencia con Procompite es que Procompite sí está señalada como un proceso concursable donde se van a cofinanciar planes de negocio. Y estos planes de negocio se cofinancian con recursos que justamente son recursos de proyectos. Sabemos que en el sector público hay actividades y proyectos, ¿no? Y para el tema de Procompite, los planes de negocios justamente se cofinancian con recursos de gastos destinados a proyectos. Y también señala que van a ser de fuentes de financiamiento. En este caso son 5 fuentes de financiamiento y la ley establece que 2 fuentes de financiamiento no se pueden utilizar para Procompite. La primera es operaciones oficiales de crédito y la otra es donaciones y transferencias. Eso quiere decir que las otras 3 sí se pueden utilizar para la estrategia, ¿no? Y luego se hace la ejecución de los planes de negocio. Y cuando se finaliza este proceso, que la ejecución consiste básicamente en la compra, entrega de los bienes, y con el nuevo reglamento, además de la compra y entrega de bienes, el nuevo reglamento establece que también incluye la operación de los planes de negocio. Es decir, un breve periodo durante la organización que recibe los bienes va a hacer uso de las máquinas. Si soy una organización de confección textil, entonces recibo las máquinas de coser, pongo como aporte la tela para producir polos, entonces tengo las máquinas, tengo la tela y otros insumos, empiezo a producir los polos, ¿no? Voy a operar mi negocio por un periodo de tiempo. Y una vez que concluye el periodo de operación del plan de negocio, ya se inicia el proceso de liquidación. Y justamente este proceso de liquidación es el que les comentaba que tiene una brecha muy alta, según el informe de evaluación de impacto publicado por el Ministerio de la Producción, que es uno de los entes competentes o uno de los entes rectores en materia de Procompite. El informe que está publicado desde el año pasado señala, ¿no?, que
existe un gran número de planes de negocio pendientes de liquidar. ¿Y por qué? Porque los gobiernos regionales autorizan, hacen el concurso, publican los ganadores, compran y entregan los bienes y hasta ahí se queda. Y es muy importante el tema de liquidaciones, como les digo, porque eso les va a ayudar a determinar el costo final de los planes de negocio, que justamente vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, la ley 29337, en el 2012 se publicó un reglamento que ahora está vigente para planes de negocio, que cuando se publicó el nuevo reglamento, estos planes de negocio estaban en ejecución. Por lo tanto, que si ya estaban en ejecución estos planes de negocio, van a terminar su ejecución, es decir, su compra, entrega y su proceso de transferencia y liquidación se va a hacer conforme al decreto 103. ¿Por qué? Porque el reglamento con el cual se autorizó el proceso concursable y las reglas de juego, digámoslo así, de ese concurso, fueron en el marco del reglamento del 2012. Entonces, por eso es que aquí dice temporal, es decir, ese reglamento todavía está vigente para los planes de negocio que en el 2021 estaban en ejecución. Luego tenemos el decreto legislativo 1252 que transfiere las competencias a Produce. Esto fue en el 2017. ¿Por qué? Porque antes del 2017 la estrategia Procompite tenía como ente rector al Ministerio de Economía y Finanzas. De hecho, en el periodo 2012 a 2015 es donde mayor número de planes de negocio se cofinanció a nivel nacional. Y ahora con el nuevo reglamento, de hecho, sí hay un mayor incremento de planes de negocio, pero como que el auge fue entre el 12 y el 15, ¿no? En el 17 el MEF transfiere las competencias en materia de Procompite al Ministerio de la Producción. Y en el 2019, con la ley de presupuesto, que se publica a fines de cada año, entonces se publicó a fines del 2018 y estuvo vigente en el 2019, también se transfirió las competencias en materia de Procompite al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y seguramente algunos de ustedes han escuchado Procompite Agrario, ¿no? Y muchos creían que iba a haber recursos que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego iba a poner a disposición para las organizaciones a nivel nacional, pero no fue así. Lo que se ha dispuesto es que en materia de Procompite, que es un ente rector, un ente normativo, que pone a disposición procesos y metodologías para la implementación o el desarrollo de Procompite, en todo este proceso, el Ministerio de la Producción sea competente en materia de agroindustria, industria, pesca, artesanía, turismo, etc. Y el Ministerio de Desarrollo Agrario, porque el Ministerio tiene competencia en materia de actividades agrícolas, pecuarias y forestales, sea competente en materia de Procompite para este tipo de planes, ¿no? Entonces los dos, como entes competentes en diferentes materias, podían sumar esfuerzos para que a nivel nacional se pueda difundir la estrategia y mejorar los procedimientos, ¿no? de Procompite. Y es así que en el 2021 se publica un reglamento, un proyecto de reglamento en el 2020, y en el 2021 se aprueba el nuevo reglamento. Se aprueba y se publica el nuevo reglamento. El nuevo reglamento se publica en enero del 2021, pero no entra en vigencia en enero. Entra en vigencia recién al día siguiente de la publicación de la Directiva General. Y eso ha generado muchísimas dudas a nivel nacional porque se publica el reglamento y muchos gobiernos creían que ya tenían que aplicar el nuevo reglamento, y no era así. Había una temporada, unos meses en el que los gobiernos tenían que conocer que se iba a publicar, que se publicó un nuevo reglamento, pero les daba un plazo para que puedan culminar su proceso de autorización con el reglamento anterior, ¿no? Porque de un día para otro no se podía cambiar
las reglas de juego para el proceso de implementación, de autorización, implementación o ejecución. Es por eso que no entró en vigencia a la publicación del reglamento, entró en vigencia a la publicación de la directiva general, y eso está establecido en el decreto supremo 01, el que pueden ver aquí en celeste, publicado el 19 de enero, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Pero después de que entró en vigencia, la entrada en vigencia fue en abril del 2021, los gobiernos regionales y locales que querían, o sea, que estaban en trabajos preparatorios para autorizar los recursos para Procompite mediante acuerdo de consejo, estos gobiernos regionales podían adecuar sus procesos al nuevo reglamento, ¿no? Entonces, en este concepto, todos los gobiernos regionales y locales que tenían procesos preparatorios en enero, febrero del 2021, ya sabían que la vigencia iba a ser a partir de abril y por lo tanto todos sus procesos lo adecuaban al nuevo reglamento. Pero, como les digo, los otros que ya estaban en ejecución o que incluso habían sido autorizados en febrero, como fueron autorizados con el decreto supremo 103, tenían que seguir sus procesos y hasta ahora siguen sus procesos tal vez de culminación, de ejecución, y van a hacer sus procesos de liquidación con lo que establece el decreto supremo 103. Y es un punto muy importante que nosotros debemos conocer, porque si nos llaman, nos contratan para liquidar planes de negocio, tenemos que ver los documentos que constan en el expediente, revisar, a ver, el acuerdo de consejo fue aprobado en qué fecha se hizo el concurso, en qué fecha se emitió la resolución de ganadores, y esto, si fue antes de la vigencia del nuevo reglamento, entonces nuestro proceso de liquidación va a ser en el marco de la de la guía operativa de Procompite. Y también, como hay un proceso que lo vamos a ver al detalle en esta sesión y con mayor detalle en las siguientes, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el proceso de liquidación con el nuevo reglamento y con el reglamento anterior, ¿no? Con el 103. ¿Y cuál es? El proceso principal la diferencia principal es que con el reglamento anterior, primero transfiero y luego liquido. Pero con el reglamento nuevo, el vigente a partir de abril del año pasado, primero liquido y luego transfiero. Entonces esa es básicamente la diferencia. Y para yo decidir transferir los planes de negocio, los bienes a las organizaciones, con el antiguo reglamento yo hago una evaluación de desempeño y recién determino si transfiero o no transfiero, luego recién liquido. Pero con el nuevo reglamento ya la evaluación de desempeño está incluida dentro de la liquidación, porque en la liquidación yo voy a determinar se compró todos los bienes, sí, no, se entregó todos los bienes, sí, no, la organización aportó todo lo que estaba en el plan de negocio, y si es que la organización operó o generó los ingresos que estaban planteados en un periodo determinado. Y en base a eso, si liquido, se acepta la liquidación, se aprueba la liquidación y entonces se hace recién la transferencia definitiva. Entonces, cuando tengamos planes de negocio en el marco del decreto supremo 103, lo que vamos a hacer es utilizar la guía operativa y el proceso establecido en la guía operativa. Y cuando tengamos planes de negocio después de abril o que fueron implementados en el marco del nuevo reglamento, voy a utilizar la directiva general. Entonces, como saben, a partir de la publicación de la directiva general es que entró en vigencia el reglamento. Eso como un poquito de historia. No sé si tuvieran alguna consulta hasta este punto. Algo de historia hemos hablado. Bueno, si no hay... Ingeniera, buenas noches. Sí, Una consultita. En el caso de que, bueno, nosotros hemos implementado en el año 2020
ya Procompite con el antiguo reglamento, pero también se podría liquidar con un nuevo reglamento o tiene que ser con el antiguo reglamento, los formatos de liquidación. Los formatos de liquidación del nuevo reglamento son más amigables, en realidad, y son estándares a un proceso de liquidación como lo vamos a ver en esta sesión y en las siguientes. El tema aparte que el decreto supremo, este de acá, el DS-01-2021, establece y dice claramente en un artículo, en una disposición complementaria que en un momento les voy a compartir porque justo me parece interesante lo que comentas. Dice claramente, los gobiernos regionales o locales que se encuentren, que ya hayan realizado el proceso de autorización o que se encuentren en implementación o en ejecución de los planes de negocio, dice así, se rigen por el decreto supremo 103-2012-EF hasta culminar su ejecución, dice. O sea, hasta que culmines tienes que utilizar el DS-103. O sea, la norma lo dice, la disposición complementaria. O sea, sí o sí tengo que terminar con el antiguo reglamento. Sí, por recomendación, yo sí totalmente, ustedes saben que nos basamos en normas, ¿no? Entonces yo sí recomiendo que lo hagan con el 103 para seguir lo que establece el decreto supremo. Y aparte que es un poquito más sencillo en el tema de que en algunos casos, por ejemplo, para planes de negocio antes del 2016, cuando todavía no estaba publicada la guía operativa, porque van a encontrar planes de negocio ejecutados antes del 16, no tienen que hacer el proceso tan complicado para la liquidación y la transferencia definitiva, ¿no? Te dice el reglamento y como no había guía operativa tenías que hacer la verificación si es que las organizaciones estaban haciendo buen uso de los bienes y hacer las actas de entrega que correspondan y como parte del proceso hacer la liquidación, ¿no? Entonces, ya no es necesario para planes de negocio del 2016 antiguos, o sea, imagínate aplicar la nueva directiva, sería complicado, ¿no? Por eso y otras consideraciones más. Ahora, con la nueva directiva es más formatos te pide y es más, te pide los datos, ¿no? Y vas llenando ahí sucesivamente con las asociaciones. Sí, es cuadros para ir completando la información, entonces es un poco más sencillo y a muchos liquidadores les pasa y dicen, mejor utilizo estos formatos de la nueva y liquido, pero no se olviden. Y hay documentos que no lo tienes, ¿no? Y no se puede liquidar con el nuevo reglamento. Ajá, y claro, y también se olvidan o no toman en cuenta de esta disposición complementaria del decreto supremo. Entonces, Claro. sí, Esa era mi pregunta, ingeniera. Muchas gracias. sí, es muy importante tener en cuenta esto. Y bueno, para la directiva general sabemos que tiene 27 formatos y la guía operativa que es de aplicación temporal tiene 19 formatos, si mal no recuerdo. También se ha puesto a disposición las pautas metodológicas y si es que ustedes revisan la pauta metodológica de la formulación de planes de negocio, ahí no ha habido mayor variación. No ha habido mayor variación, es por eso que muy bien podemos seguir formulando con estas pautas metodológicas y con el uso del sistema al cual tenemos acceso ya los formuladores, o sea que si yo formulo un plan de negocio yo tengo acceso al sistema, no es como antes que yo nada más presentaba el Word, el Excel, me evaluaban y luego el gobierno regional o local, si es que ganaban 30, 40, 50, 80 planes de negocio, ellos tenían que registrar todos los planes de negocio. Ahora no, me contratan como formulador, yo tengo acceso al sistema, voy completando el formato 10, la ficha del plan de negocio completo online, adjunto el plan de negocio en Word, en Excel, adjunto las especificaciones técnicas,
junto algunos documentos que sustentan las valorizaciones de aporte de las organizaciones, adjunto los estatutos y presento mi plan de negocio. Entonces, ya no es tan Ingeniera, complicado. disculpe, le interrumpa. Ingeniera, una consultita. Sí, es muy cierto que los formuladores adjuntan su plan de negocio tanto en PDF y en el Excel, ¿no? En el sistema, pero ¿hasta qué etapa está habilitada eso? Porque este año hemos implementado Procompite, pero ya hemos cerrado lo que es etapa de implementación, ¿no? Entonces los AEOs ya no pueden modificar. Entonces ahora estamos emitiendo lo que es los códigos únicos. Ahí vamos a poner el oficio que nos podrían habilitar, ¿no? Para poder editar el plan de negocio. Hay cositas que faltan, ¿no? Muy buena pregunta. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no se pueden. No se pudo con el antiguo reglamento y tampoco Sí. se pueden hacer con el nuevo reglamento. ¿Por qué? Porque hay un principio de control, ¿no? Y ahí está establecido claramente que las organizaciones presentan los planes de negocio, el comité evaluador revisa y aprueba. Entonces, si el comité Claro. evaluador ya dio su visto bueno, ya dio su check-in, ya firmó y aprobó, o sea, nadie va a poder modificar lo que ya está aprobado y registrado en el sistema. Lo que sí se puede hacer es durante la etapa de operación, si yo encuentro que hay una inconsistencia, que quiero modificar algo, el acuerdo de cofinanciamiento tiene establecido una cláusula de modificaciones y bajo esa cláusula puedo hacer uso y hacer modificaciones que deben estar previamente aprobadas, o en esas modificaciones deben estar de acuerdo los agentes económicos y la entidad que implementa el proceso concursable debe aprobarlo, ¿no? Entonces, yo organización quiero esta modificación, te pido a ti gobierno regional o local, el gobierno regional recibe esta solicitud, evalúa, si lo considera viable, lo aprueba y se hace la modificación. ¿Y esto cómo lo voy a registrar en la liquidación? Justamente tu sustento va a ser el acta de modificación, o la adenda de modificación, y también dentro de los formatos voy a establecer qué ítems se han dejado de comprar y qué ítems se han incluido como nuevas compras en el proceso de ejecución, ¿no? Entonces, se hace un detalle más, ¿no? Modificamos el plan de negocio inicial, porque siempre va a ser, el plan de negocio inicial es nuestra partida. Luego las modificaciones se detallan y se establecen, pero se reportan como modificación. Porque si modificáramos el plan inicial, ¿cuál sería nuestra partida de inicio? No tendríamos, ¿no? Por eso es que... Bueno, más que todo hemos visto licencias del plan de negocio, unidades medidas, ¿no? Donde ponían el plan de negocio en físico es sacos, pero en sistema lo ponen otros, Mm. donde deberían de poner unidad, ¿no? En todo caso, eso es una precisión de forma, no es de fondo, no afecta el plan de negocio, y eso lo puedes detallar en los informes de ejecución, en los informes de seguimiento y de todas maneras, ¿no? En el informe de liquidación. No acreditaría modificar, y si en caso lo solicitas, puedes hacerlo, pero en todos estos años que he estado trabajando en el tema de Procompite, porque vengo trabajando desde el 2012 en la estrategia en diferentes niveles de gobierno, no he visto que se haya permitido el tema de modificaciones a nivel del plan de negocio. ¿Por qué? Porque el sistema tiene un diseño de base de datos, ¿no? Es como una estructura madre. Y una vez que esto se aprueba y después de generados los códigos únicos, esto no se puede modificar porque se registra en el sistema de seguimiento de las inversiones. Entonces, no es algo que me equivoqué en esto, pido que lo modifico y lo modifico, no. O sea, porque hay todo un sistema alrededor. Y después, incluso de la generación de códigos únicos, no voy a decir es imposible, pero sí no se ha visto o no he podido ver que en algún momento alguna entidad haya podido hacer una modificación después de la emisión de códigos únicos. Sí, porque estamos en eso, ¿no? Todavía no le hemos solicitado los códigos únicos.
igual inténtalo, pero como te digo, porque no es imposible, ¿no? Puede ser, pero como te comento, no he visto que se haya permitido Ah, modificaciones de base de datos, se le llama. ya genera. Pero Gracias. igual, hazlo. Modifica, Sí, solicita. sí, 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 Bueno, ya genera. entonces, si bien hay normas relacionadas al tema de Procompite, como ya hemos visto su nacimiento, su desarrollo, sus cambios normativos y demás, eh, también hay normatividad netamente relacionada al tema de liquidaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar algunos temas relacionados en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en la Ley de Contrataciones del Estado, en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y por qué tanto hacemos referencia a la Ley de Contrataciones del Estado? Porque prácticamente, y así hablando en sencillo, la liquidación se hace en base a las compras de bienes, ¿sí o no? Entonces, nos dice claramente el reglamento que el proceso de compra se realiza mediante la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo tanto, las normas relacionadas a la Ley de Contrataciones del Estado, al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es aplicable para los procesos de liquidación. También hay normas de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque si bien Procompite no se aplica el Sistema Nacional de Inversión Pública, antes es o la Ley de Programación Multianual de Inversiones, si bien no es aplicable esta normatividad, también la ley te dice que se utilizan los recursos de gastos destinados a proyectos. Por eso es que como son recursos públicos, el tema de la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública se aplica en parte a este tipo de procesos por este tema de los recursos. Luego, la ley de procedimiento administrativo general, y hay un tema que, si bien es cierto, hay una resolución de la Contraloría General que está vigente desde el 2007, que aprueba la directiva para el tema de las liquidaciones y los pagos adicionales, también habla de los procesos de liquidación, ¿no? Y otra resolución de la Contraloría General de la República, que es la 195, habla de las obras o proyectos por administración directa. Y justamente el tema de administración directa es lo que tiene relación con el modo de ejecución de los planes de negocio. Luego también tenemos la resolución de la Contraloría, que aprueba las normas de control interno para el sector público, ¿no? Ahí establece, entre otros puntos, que si un gobierno regional o local requiere hacer una ejecución y no hay norma aplicable sobre el tema, entonces él tiene toda la potestad de diseñar, emitir y publicar directivas para la realización de sus procesos, sean de formulación, de ejecución, de liquidación. Es por eso que en el marco de estas normas se entran también como documento normativo las directivas de los gobiernos descentralizados, porque en todos los gobiernos descentralizados, sean de nivel regional y en el caso de gobiernos locales como son las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, tienen directivas para como les digo, para la formulación, para la ejecución o liquidación de proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo productivo, ¿no? Y Una consulta. en algunos casos también hay directivas para la liquidación de planes de negocio en el marco de Procompite, porque ellos tienen las competencias para hacerlo. Una Adelante. consulta, por favor. Eh, de acuerdo a lo que estamos viendo, la ley de contrataciones no es la única forma de hacer las adquisiciones. Puede ser también mediante una administración directa. Lo que pasa es que con administración directa el proceso se hace por el área de abastecimiento y se aplica también la ley de contrataciones del Estado. Entonces, el proceso por el cual se realiza y las adquisiciones que realiza un gobierno regional o local están en el marco de la ley de contrataciones del Estado. O sea, sí o Incluso, sí. sí, Pero también usted mencionaba que cada entidad
está en la autonomía de poder establecer algunos lineamientos para facilitar este proceso de adquisiciones? Los lineamientos y las directivas que tiene la potestad de realizar deben ser para los procesos propios de la entidad, en este caso procesos como por ejemplo de formulación, procesos de ejecución y procesos de liquidación. Entonces yo en una directiva voy a decir cómo voy a liquidar, cómo voy a ejecutar, cómo voy a formular, o sea, qué parámetros deben tener. Pero hay un punto que me parece muy importante lo que acabas de mencionar, es por el tema de la pirámide de Kessel, que dice que cuando una norma no debe contradecir una norma del rango superior. Es decir, si hay una ley que está por encima, que es la ley de contrataciones del Estado, y yo como municipio quiero establecer un proceso de compras, ningún proceso que yo establezca en mi directiva debe ir contra la norma de mayor rango, o sea, contra la ley, porque está pues la ley, están los reglamentos y abajo están todavía las directivas, ¿no? Entonces, ninguna directiva que sea diseñada por un gobierno regional o local, por más que estos gobiernos regionales y locales gocen de autonomía política, administrativa, presupuestal en los asuntos de su competencia, ningún proceso puede ir en contra de lo que establece una norma de mayor rango. Eso sí. Pero otros procesos que no están establecidos, ok, yo entonces voy a hacerlo de esta forma en mi entidad. ¿Respondió tu pregunta? ¿Tu duda? Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que la ley de contrataciones para Procompite es muy ácida, ¿no? Y es una de las causas que en nuestra experiencia nos ha ocasionado más plazo de lo previsto por la Sí, complejidad, ¿no? sí, efectivamente. O sea, como saben, la ley de contrataciones del Estado tiene tipos de procesos de adquisición, ¿no? Y de acuerdo al tipo de proceso de adquisición, al monto de la adquisición, se va aplicando un tipo de proceso. Y a mayor monto es el bien que se vaya a adquirir, entonces el proceso de adquisición también tiene parámetros establecidos, ¿no? Pero aún así, a pesar de este tipo de inconvenientes que se pudieran presentar durante la ejecución, debemos tener en cuenta que al ser una ley en el cual los procesos de adquisición de Procompite se rigen, entonces debemos seguir sus procesos, ya sea, por eso es que hacemos requerimientos desde el área usuaria, luego los procesos con el área de abastecimientos, se lanzan las convocatorias, se seleccionan a los postores, reevalúan y luego se determinan los ganadores. Entonces esto tiene un proceso, ¿no? Luego ya vamos a hablar también de qué podemos hacer para que sean más efectivos los procesos de adquisición. Para no irnos mucho del tema, porque como saben tenemos así bien marcado el tiempo, ¿no? Pero podemos hablar luego al finalizar la sesión de algunos temas que a ustedes les pueda resultar interesante o que les genere alguna duda, ¿no? Para poder compartir y debatir entre todos los participantes. Bueno, entonces les decía que hay directivas que cada gobierno regional puede hacer, como por ejemplo esta Directiva General para la Ejecución de Proyectos por Ejecución Presupuestaria Directa, justo lo que nos estaba mencionando la participante, ¿no?, anterior. Entonces, se hacen directivas para el proceso para la ejecución de proyectos, pero también respetando las ejecuciones, el tipo de ejecución presupuestaria. Y, por ejemplo, aquí está lo que contiene una directiva general, que siempre va a ser por la introducción, el objetivo, finalidad, alcance, base legal, y de ahí ya empieza a detallar el proceso. Algunos conceptos generales y luego cómo voy a hacer mi proceso y cuántos días cada área debería tener mi expediente para revisar, evaluar y aprobar. Y hasta cuántas veces puede hacerse una observación y en cuántos días se debe levantar la observación, es decir, tiene parámetros establecidos para el proceso. Entonces, si conocemos estas directivas, estos procesos, nosotros, si es que observamos que hay retrasos por parte de un área, nosotros en el marco de esta directiva aprobada, vigente, podemos solicitar que se cumplan los plazos.
Y entonces es así que cada entidad, cada unidad ejecutora va a formular o puede formular su directiva con normas y procedimientos para la aprobación que les comentaba, ¿no? Que los expedientes, la ejecución, liquidación, y estas sean por la ejecución directa, ¿no? Y bueno, ya entrando al tema de la liquidación.